básicamente, y trabajo, ¿ok? Fuerte el aplauso para recibirla a ella, que ya la entrevisté yo hace un tiempito en otro formato, a Dani Asa. Bienvenida. Hola, Dani. Gracias por el espacio. ¿Cómo andás? Muy importante. ¿Te acordás que nos conocemos Obvio nosotros? que Fue habíamos hecho algo para un sí, no vamos a podcast. decir la marca. Ah, era una marca, es verdad, no, es un chivo, está bien. Gracias, Dani, por corregir. No. Te cuida. Me cuidás. No. Dani, Sí. vamos a arrancar. Primero, bienvenida. Gracias por venir. gracias. Es tu debut en Luzu, ¿no? No, estuve ¿Habías venido? hace ¿Cuándo 2 viniste? años. Hace 2 años en otro programa. ¿En otro Estuve programa? ¿En AQN? por el Día de las Enfermedades Raras. Ah, ok. Así que fue en febrero. Sí. Y yo como tengo una condición rara, bueno. ¿Qué condición también tenés, Dani? Yo tengo artrogriposis múltiple congénita. No la intenten pronunciar porque no. ¿Eh? Pará, la tengo escrito igual. Ah, Artrogriposis muy múltiple bien. congénita. Sí, es una ¿En qué condición consiste? poco frecuente que afecta las articulaciones, generando contracturas. Sí. Y bueno, lo primero que le dijeron a mi mamá y papá es la idea de que esta nena no va a caminar, que no va a poder tener una vida autónoma. Hablamos hace 40 años, chicos, cuando ¿Cuando no había naciste? ni siquiera internet. Claro. ¿Te diagnostican cuando naciste? Exacto, sí. El diagnóstico por suerte vino dentro de todo temprano. Eso posibilitó un montón de oportunidades que tuve. Sí. Y que me siento muy afortunada, así como la familia que me tocó, que me dio todas las herramientas para salir adelante y estar acá, ¿no? Si no, no estaría. Así que, bueno, 15 cirugías, tratamiento, Wow. todo lo que implicó salir adelante. Estudié, me recibí. ¿Qué estudiaste? Me casé, comunicación, soy licenciada de Comunicación. comunicación, de la UBA, todo remándola en dulce de leche, chicos. Obviamente, sabemos que en Argentina, en todo el mundo, pero acá en este país, hablar de discapacidad, como decían antes, es un tabú y es muy difícil, ¿no? ¿Y Estamos por qué muy pensás que es un escondidos. tabú? Y porque la verdad es que hablar de discapacidad siempre fue como un gran desafío. Lo que no se ve no existe. Y entonces al no vernos, al no visibilizar, también es complicado que experimentamos desconstruir todos los mitos, todos los tabúes, todo esto de pensar que una persona con discapacidad no puede, que es un angelito. ¿Vieron que hay? Ah, ¿viste Sí. que pasa lindo, eso? Sí. Qué lindo, qué angelito. Y tiene 40 años, a lo mejor. Hay una Pero, infantilización de la claro, persona con hay discapacidad. infantilización y por eso, como decías, en materia laboral también trae esta infantilización un grave problema porque se piensa que no trabajan. Claro. Entonces, las empresas, las organizaciones dicen, no, bueno, primero que, ay, no, pobrecito, y segundo que me va a faltar todo el tiempo, no va a ser productiva, vamos a tener graves problemas en la empresa, lo cual son todos mitos, ¿no? Porque no, son todos mitos, son todo lo que está en el imaginario de años de pensar que la persona con discapacidad es alguien que no puede, que está incapacitada, que no puede ser productiva, que todo, ¿no? Que no se casa, que no tiene pareja. Claro. De hecho, ¿no crees que todos esos años de baneamiento o de tabú impidieron que se pueda avanzar sobre cosas que apoyen en realidad ese tipo de situaciones? Es una sociedad que todo el tiempo le puso la responsabilidad a la persona en lugar de prepararse en cuanto a apoyos, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a información, a educar. Claro. Y me pasa en las redes, porque ahora con mi maternidad, que soy Fuiste mamá hace poco, ¿no? Sí, fui mamá, tengo un bebé de 4 meses y lo que no es lo que estoy sufriendo, porque no lo sufro, la verdad que no me quita el sueño, pero en las redes, en TikTok sobre todo, es, pero ¿cómo lo vas a cargar? ¿Pero cómo lo vas a...? Sos una irresponsable por haber sido mamá, pero ¿y cómo? No se puede hacer cargo, o sea... ¿Cuál sería la tenemos- irresponsabilidad? No entiendo por qué ese comentario. Porque asume la sociedad o la gente asume que una persona con discapacidad no puede tener hijos. En lugar Es mucho de- más en irresponsable lugar- hacer ese comentario, la verdad. En lugar de, bueno, ¿qué estás haciendo vos para que esa mamá o papá con discapacidad pueda estar mejor en el mundo, pueda insertarse, ¿no? Claro. Pueda, o sea, ¿cómo estás actuando desde la empatía vos para que la persona con discapacidad pueda insertarse? Claro. En lugar de
preguntarnos por el otro, mejor preguntémonos nosotros qué estamos haciendo para mejorar el mundo, ¿no? Y Claro. medio ver todo esto te llevó a decir, me quiero meter en la comunicación, como para poder quizás empezar a dar un poco más de esta información. Sí, mi camino en las redes empezó hace 7 años, ya no puedo creer que Guau. hace tanto, un camino hermoso, porque las redes, ya lo saben ustedes, son maravillosas. Así como me pasa esto, hay 8.000 mensajes, la mayoría de los mensajes son amorosos, es una comunidad hermosa la que tengo, y empezó así, como decís, diciendo, bueno, voy a contar mi historia, voy a hablar de Arturo Riposte, que no la conoce ni el loro. Claro, claro. Voy a hablar de esto y después poco a poco empecé a hablar de también las mujeres, de cómo sufrimos las mujeres con discapacidad, también en la sociedad. ¿Por qué las diferencias las mujeres de los Yo las varones? diferencio, sí, porque las mujeres con discapacidad tenemos, por un lado, todo esto de la maternidad que nos afecta, ¿no? Al ser mamás, sufrimos muchísimo todo lo que es la violencia y los prejuicios de la sociedad. Y por otro lado, hay muchos estudios que también demuestran esta doble exclusión que tenemos por estos ideales de belleza, ¿no? A la mujer con discapacidad, como a cualquier mujer, les afectan todos estos ideales de, bueno, tenés que ser flaca, tenés que ser esbelta, y cuando tenés una condición o tenés una discapacidad, el doble, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí hablamos también de género. Hay, bueno, muchos debates, por suerte, hoy en día sobre género y discapacidad, que es esta doble exclusión que siempre tenemos y que está bueno intercambiar y seguir construyendo. ¿Por qué crees que cuesta tanto la diversidad? Porque yo nos veo acá a todos nosotros y somos todos distintos. ¿Por qué crees que cuesta tanto? Para mí es una deuda histórica, es una deuda histórica. Históricamente, quien nacía con una condición, una discapacidad, se escondía, o se eliminaba, no servía para la sociedad. Entonces, pero hoy es 2025, creo que ya es hora de seguir cambiando, de evolucionar, así como hemos avanzado con un montón de temáticas, ¿no? Me parece que en discapacidad nos debemos, y tenemos esa deuda de visibilizar, de seguir deconstruyendo. Creo que todavía nos incomoda mucho ahí, ¿no? Nos Claro. incomoda porque no nos toca. Y si no nos toca, no nos preocupamos. Y no debería ser así. Nos deberíamos preocupar, así como ustedes se están preocupando acá en este programa. Y tal vez, bueno, vos contaste que tenés un caso cercano. Y, Es que eso iba a decir, no nos toca, es relativo, porque nos toca a todos. Creo que ¿cómo a todos sabés nos que no? toca. Claro, ¿cómo sabés que no? Porque además nos podemos encontrar con cualquier persona con discapacidad en la calle, que yo siempre en las redes estoy diciendo esto, ¿eh? Una persona ciega, la encontrás en la calle, bueno, no la agarrás del brazo y la cruzás, porque no es un objeto. Claro. Le preguntás antes. Somos personas con derechos y, Sí, yo creo y que la hay- gran mayoría de las veces se olvida que somos derechos. Hay como dos formas ahí, como abordajes. Hay ciertas personas que capaz desde un costado más discriminatorio quizás no saben abordar o tratar porque no sé, no tienen ni idea o se ríen o se burlan, pero hay otras personas que capaz no tienen esa intención negativa, pero por desconocimiento no se animan a, le pregunto, de hecho te voy a blanquear algo, fue una charla en la reunión de preproducción. Che, ¿cómo preguntamos esto? ¿Qué condición tendrá? ¿Digo condición o digo discapacidad? Y si se ofende, qué sé yo, no solamente de vos, sino como de toda la jornada del día de hoy. Entonces estábamos todos como medio, Hablamos. claro, ¿cómo hablamos? ¿Viste? Falta educación. Falta educación, en definitiva. Falta también, bueno, los medios no son la excepción a la regla. También deberían capacitarse y está bueno los medios, ver en una publicidad. El otro día compartí en mis redes un videito muy lindo de un nene que se ve en una publicidad, está en silla de ruedas y se ve y dice, es igual a mí. Claro. ¿No? Es verse representado, es lo que no tuvimos los que tenemos más de 35, 40, que no tuvimos en nuestra infancia y adolescencia y nos costó mucho, a mí me costó mucho verme bien, entre comillas, ¿no? Era todo el tiempo mirarme en el espejo y decir, no, bueno, pero para la sociedad no existo, nunca voy a tener una vida como los demás, o no me van a ver, o me cuesta salir a la calle. Bueno, ni hablar la accesibilidad física, que es otro tema, ¿no? ¿Sufriste bullying alguna vez?
No bullying, sí sufrí la mirada negativa de los demás. ¿Cuándo? Eso sí, la mirada... Y durante la adolescencia, ¿no? Esto de, bueno, por la calle, hay como que, ¿y qué le pasa? O la mirada con recelo y la mirada de reojo. En la escuela también fue muy complicado la inserción. En esa época, como dije antes, era complicadísimo insertar. Bueno, lo sigue siendo, y eso es lo que entristece, que siguen pasando muchas cosas que vivieron mis padres, ¿no? Mi padre, cuando quisieron que yo me inserte en una escuela común, era, pero ¿cómo vamos a hacer? Y no, te tenés que quedar toda la jornada, mamá, porque no podemos, no sabemos cómo atender a tu nena. Claro. Entonces, miles de informes. Yo en ese momento yo caminé recién como a los 5 años con lo que se llama las valvas, los ortesis. Y bueno, y sí, es verdad que había ciertos cuidados que atender, pero no estaban preparados. Era Claro. verdad, ¿no? Que no estaban Claro, preparados. quizás era cuestión de hacer un Y el poquito prejuicio. extra, un esfuerzo extra y ya, no tampoco era tan... No, era también empatizar, era Claro. ponerse en el lugar del otro y no complicar Sí. las cosas A a una otra familia que persona. ya la estaba pasando, Total. que la estaba pasando bravo con todo lo que había que hacer conmigo y los tratamientos y las cirugías. Claro. ¿Incluían tus compañeros en la facultad? La facultad fue complejo, no tuve problemas con mis compañeros. Yo la verdad que tuve siempre como esta actitud muy educada desde casa. En mi casa siempre me dijeron, vos valés. Claro. Vos, Bien. vos sos, no igual, sos diferente. Y eso es lo que tenemos que entender, que somos todos diferentes. Porque a veces se dice, son iguales. No, somos diferentes. Pero Pero en como esas todos. diferencias valemos igual, ¿no? Y tenemos Claro. que tener iguales posibilidades, acceder a todos los derechos, a la escuela, a la educación, al trabajo, a todo, ¿no? Hasta el consumo. Pero en mí, cuando yo hice la universidad, la facultad, era complejo más que nada la burocracia, la accesibilidad física. La UBA ahora está avanzando muchísimo y tiene programas de discapacidad, que es súper importante, pero en ese momento era como una odisea poder ir. En cuanto a mis compañeros, no, la verdad que he conocido gente muy abierta y la verdad que siempre han aprendido y hoy en día me escriben y me dicen, bueno, la verdad que aprendí muchísimo con vos. Y es eso, ¿no? Contagiar un poco, que tu experiencia no quede en la nada, sino que puedas contagiar. Hay una gran dificultad en el mundo de la discapacidad, que es el mundo laboral y cómo se cruzan esos dos mundos, ¿no? Yo hablo muchas veces con madres que me escriben y me dicen, hace un tiempo yo ayudé a una madre públicamente a conseguir laburo para su hijo que tenía autismo. Entonces había hecho un video y invité a empresas como a ofrecer algún tipo de laburo a ver si machaban perfil y qué sé yo. Entonces a raíz de eso mucha gente a veces me escribe y me dice, che, mi hijo tiene tal discapacidad. Claro. La verdad me encantaría, pero tampoco puedo ayudar a todo el mundo porque no soy una empresa que se dedica a eso. Pero sí encuentro que hay un patrón común en lo que muchas madres dicen de eso, que es mi hijo no pasa una entrevista, no pasa un proceso de entrevista común donde le hacen un psicotécnico, donde le hacen el jueguito de las manchas. No digo jueguito peyorativamente, no entiéndanme, pero digo, es un desafío que es muy complejo y que no está adaptado quizás a una persona con discapacidad. ¿Encontrás que hay una dificultad ahí para...? Sí, yo siento que la barrera laboral, y está comprobado y en análisis, ¿no? De muchas organizaciones que hablan de esta barrera laboral, que es una de las más importantes que tenemos las personas con discapacidad, ¿no? Hoy en día la mayoría de las personas con discapacidad no cuentan con un empleo y, como decís, es una variable que afecta a otras y muy cruzada, porque al no tener una economía sostenida, ¿no? Es muy difícil que esa persona acceda a los tratamientos, se pueda pagar, ¿no? todo lo que Vivir. una persona, Claro. todo lo Sí, que obvio. lleva una persona. Obvio. Y entonces eso trae que la sociedad diga, no, bueno, no consume, no tiene trabajo, entonces no va a consumir. Entonces no lo tenemos en cuenta como cliente. Parece como Claro. como un trabalenguas, No te lo pero venden. una cosa está relacionada con la otra. Cuando hablamos Claro. de discapacidad es todo relacionado con todo. No trabaja la persona con discapacidad, entonces es muy difícil este aspecto de su vida. Y los prejuicios tienen que ver con esto que decimos de, bueno, la productividad, creemos que no va a rendir.
vamos a tener que invertir una millonada en adaptar la empresa, cuando en realidad hay muchas condiciones o tipos de discapacidad que no requieren de tales adaptaciones enormes, ¿no? Se trata de abrir la mirada un poco y poder, decías de la entrevista, ¿no? Y en la entrevista, bueno, en la entrevista no tenemos por qué preguntar tampoco, ¿tenés una discapacidad? Si Claro. vamos a preguntarle qué tipo de mobiliario necesita, bueno, sí, pero si no, tal vez no es necesario, ¿no?, abordar la discapacidad. Tendemos como a, ¿viste?, poner el énfasis ahí y bueno, y sí, es una gran barrera la laboral que esperemos que... Yo que doy charlas y capacitaciones en empresas, veo que hay cierta apertura, pero falta un montón. Aparte, algunas empresas tienen tipo políticas de recursos humanos que tienen que ver con mejorar la experiencia de los empleados cuando van a laburar. No entiendo por qué esto quedaría exento. ¿Me explico? Se reforman salas y cosas, se ponen mesas de ping-pong y como pensando en el bienestar de los empleados. No entiendo en dónde el sistema ahí no incluye esa parte. Total. ¿Entendés? Sí, muchas empresas también lo que me están comentando, empresas y organizaciones, es que las personas con discapacidad a veces no se postulan, no hay como una barrera en ese sentido. Y bueno, esto puede ser porque falla ahí la comunicación también, ¿no? Me parece que es lo que decías recién vos, es un círculo vicioso. O sea, si sabés que no te van a dar bola, que no te van a... ¿Entendés? Capaz que... También pensemos que cuando hablamos de una persona con discapacidad no hablamos de una persona que vive en el centro de la ciudad muchas veces. Obviamente sin desmerecer, pero hay veces que la persona no tiene recursos y vive en un lugar muy escondido o lejos, donde no accede a información. Y entonces, bueno, todo esto, por eso es importante como ampliar la mirada hacia todo el país, porque muchas veces queda como en el centro y hay muchas familias que, como dije, no tienen herramientas, no tienen recursos y no llega todo eso, ¿no? ¿Cuál crees vos que sería la forma o si hay alguien del otro lado mirando que tiene esta problemática, cuál crees vos que es la forma de poder conseguir un trabajo, de poder fácticamente laburar? Una pregunta. Para una persona con discapacidad, bueno, fundamental, el problema también es la profesionalización de la persona con discapacidad, porque sigue siendo un problema. No hay muchos profesionales con discapacidad, Claro. pero sin hablar de ser profesional, conseguir un trabajo, por ejemplo. Y yo creo que lo principal es poder capacitarse también, ¿no? Hoy en día hay muchas herramientas online, virtuales, que nos permiten, bueno, se está hablando de inteligencia artificial, que también a las personas con discapacidad nos puede favorecer bastante. Entonces yo creo que ahí no quedarse con, bueno, no voy a entrar, no voy a ingresar, seguir como, sé que es re difícil, ¿no? Sí. Porque en momentos en que yo he buscado trabajo me he encontrado con escaleras, me he encontrado de todo, ¿no? O con una entrevista en donde me dijeron, pero tenés un problemita. Tenés un problemita y no, Claro. no sé, ¿Vos qué señora, hacés ahí? ¿Qué le el contestás? problema lo Claro. tendrá usted, que no tiene todo adaptado. Yo Claro. no tengo ningún problema. Tenemos como eso. Hay un ejercicio muy fácil para entender la realidad que está describiendo Dani, que es, piensen un día normal en sus vidas, con cuántas personas que le brindan un servicio se cruzan. Se levantan a la mañana, van al gimnasio, ven a la recepcionista, ven al entrenador, salen a tomarse un café, la mina que le vende el café, la moza que viene a servir el coso, vienen acá, les abren la puerta abajo. ¿Cuántas de esas personas tienen una discapacidad? Les aseguro, 0 probablemente. Pero eso no porque es no podemos el- salir. Eso es Eso porque no es el podemos porcentaje de acceder. personas que tienen un tipo de No. discapacidad. Entonces, claramente hay una problemática. O no se está dando la oportunidad, o no se están los motores de búsqueda laboral macheando correctamente las posibilidades de laburo con las personas que tienen una discapacidad. Digo, hay un problema ahí que tampoco nadie se está haciendo cargo. Totalmente. Pasa lo mismo cuando circulas por la calle. ¿Cuántas personas con discapacidad vemos? No vemos muchas todos los días. Pero no es porque no estemos, sino porque no podemos acceder, porque Exacto. no podemos salir. Salir a tomar un café es una odisea también, porque el Claro. baño muchas veces está arriba Claro. o abajo. Bueno, cuando estuve embarazada, doble problema, ¿no? Ahora, el año pasado fue también un temón, poder acceder, barreras por todos lados, ¿no? ¿Querés Claro. contarnos un poquito del tema de la maternidad? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, ¿Embarazo? sí, la verdad que fue, primero que fue muy esperado, muy esperado, porque cuando hablas de ser mamá te viene
como ese miedo que, bueno, ¿cómo voy a hacer esto, lo otro? La verdad que, pero era un sueño muy anhelado. Así, la peleamos bastante, tuvimos también tratamiento de fertilidad, así que llegamos a Lucas de esa manera. Eso también es un tema tabú, que no se habla de los tratamientos, ¿no? Entonces, y bueno, la maternidad también es como decía antes, un gran prejuicio, un gran tabú. Esto de pensar que una mamá con discapacidad puede también, ¿no? Claro. Criar. Y esto de pensar que hay diferentes maneras de maternar, que no hay una sola. Eso es lo que decimos en las redes, ¿no? Muchas veces. Como si cargar a tu bebé fuese lo único que importa. Y hay cosas mucho más importantes que lo físico, ¿no? Si bien es importante, yo creo que tenemos como que abrir un poco la mirada en todo, ¿no? Y plantear que hay diferentes experiencias, diferentes personas. Es como cuando te dicen, no, bueno, si no das pecho, no existís. Claro. ¿No? Y no, tal vez no le estás dando y vas a ser igual mamá. Esto es lo mismo, tal vez tienes una discapacidad y vas a ser igual mamá o igual... o tu manera. Sí, seguro. Obvio. O sea que... Dani, me quedaría horas hablando con vos. Muchas gracias por venir. No, gracias ¿Te a divertiste? ustedes. Gracias a ustedes, mil gracias. Sos lo más, sos muy clara para hablar Sí, también. sí. Sos una gran comunicadora. Bueno, muchas gracias. Y es Muchas gracias muy por el importante la figura de Dani en los medios y Total. como comunicadora desde tus redes. No dejes de hacerlo. Bueno, no muchas dejes de gracias. hacerlo nunca. No, Muchas gracias a gracias. vos. Obviamente estás Gracias. invitada a quedarte también a presentar. Claro que sí. Fuerte el aplauso para Dani. Genial.